Hermanos, abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 8. Seguimos con nuestra exposición en Lucas. Lucas capítulo 8, hoy estaremos viendo los versículos 26 al 39. Cuando lo tengan, digan un amén. Aleluya. Dice así, mis hermanos, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y arribaron a tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salido del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema dominio completo. Digan conmigo: dominio completo. Hermanos, a través de estos versículos vemos el poder grande de dos grandes fuerzas. Vemos el poder de dos reinos opuestos. Uno es luz y la otra tinieblas. Vemos, mis hermanos, un poder que es puro y el otro poder que es impuro. Uno de estos poderes es salvífico y el otro es destructivo. En estos versos, mis hermanos, vemos a Satanás obrando, pero también vemos a Jesucristo obrando. A través de estos versículos, mis hermanos, vemos la vida de un hombre. Lo que era antes de Cristo y lo que fue después de Cristo. Aleluya. Y la pregunta de este mensaje son preguntas que quiero que analicemos en nuestra vida individual, cada uno de nosotros personalmente. Porque estando aquí, mis hermanos, todos nos vemos bonitos, todos nos vemos puros y limpios, pero Dios ve el corazón. Él sabe nuestro corazón, sabe nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros motivos. Y Dios quiere que seamos santos y verdaderamente libres en Cristo Jesús. Entonces la pregunta del sermón es: ¿estamos tú y yo, mis hermanos, bajo el dominio de Satanás o en verdad estamos bajo el dominio de Jesucristo?
¿Quién en verdad es nuestro Señor? ¿Nos ha hecho Cristo libres en verdad? ¿O será que Satanás aún sigue reinando en nuestro corazón? Nuestra vida, hermanos, sigue siendo gobernada por influencias satánicas, ideologías de este mundo opuestas a la verdad, o estamos realmente siendo gobernados por el Señor Jesucristo. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo he dividido en 3 puntos: el destructor, el salvador y el seguidor. Digan conmigo: el destructor, el salvador y el seguidor. Aleluya. Veamos el primer punto. Digan conmigo: el destructor. La semana pasada, mis hermanos, vimos cómo Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Pasemos y vayamos al otro lado del lago. Y a través de estos versículos entendemos por qué. Jesús, mis hermanos, pasó al otro lado del mar de Galilea porque Dios iba a liberar y salvar a un hombre que estaba oprimido y atado a la esclavitud. Estaba endemoniado por muchos demonios. Para eso fue Cristo allá. Todo lo que Cristo hace tiene un propósito, aunque los discípulos en ese momento no lo entendían. Y la palabra nos dice que al Jesucristo pisar la tierra, pisar esa ciudad, esa región, le vino a su encuentro un hombre que había estado endemoniado, poseído, atormentado por mucho tiempo. ¿Se pueden imaginar estar bajo esa condición por mucho tiempo? Estar endemoniado e influenciado por un demonio por un segundo ya es mucho. Imagínese este hombre. ¿Cuántos años, cuántos meses vivió bajo esta posesión, bajo esta influencia? Y la Biblia nos da unas características de este hombre que a mí me captaron mucho la atención. Dice que este hombre no vestía ropa. Es decir, estaba desnudo, caminaba desnudo, andaba desnudo por toda esa región. Y la palabra dice que también moraba, vivía en los sepulcros. Digan conmigo: estaba desnudo y vivía en los sepulcros. Hermanos, cuando leía este pasaje, le decía a Dios: Dios, enséñame, ¿qué es lo que esto significa? Cuando leí estos 2 detalles, mis hermanos, no pude evitar pensar en la desnudez de Adán y Eva. Por la desobediencia, por el pecado, ellos supieron que estaban desnudos. Me puse a investigar la palabra desnudez y vemos que siempre es una vergüenza. Es consecuencia del pecado. Uno de los profetas, Isaías, hablando del juicio, Dios le dijo a Israel que los iba a dejar desnudos. Es decir, en vergüenza por el pecado y la desobediencia que habían cometido contra Dios. Por la desobediencia, Adán y Eva supieron que estaban desnudos. A causa del pecado, la desnudez de ellos ahora era una vergüenza. Hermanos, ¿cuántos de ustedes caminarían desnudo por la calle? Nadie, jamás. Esa vergüenza debería ser un recordatorio siempre de nuestra necesidad de estar cubiertos por la sangre de Jesucristo. Este hombre andaba desnudo. Adán y Eva, mis hermanos, trataron de cubrirse por sí mismos por una obra que ellos trataron de coser unas hojas juntas para cubrir su desnudez, para a lo mejor tratar de sentirse un poquito mejor, pero eso no era suficiente. Necesitaban un sacrificio para cubrir esa desnudez. Y este hombre, mis hermanos, de la misma manera corría desnudo. Es decir, él estaba en pecado. La Biblia, cuando encuentras la palabra desnudez, representa el pecado. Entonces el hecho que este hombre estaba endemoniado fue a causa de un pecado que él había cometido.
Él aún, mis hermanos, no había sido cubierto con la misericordia y la gracia del Señor. Este hombre aún estaba bajo la influencia y el poder de Satanás, el Dios de este mundo. Su morada, la palabra dice, eran los sepulcros. ¿Por qué? Los sepulcros representan la ¿qué? La muerte. Para allá iba. Él era un hombre condenado, pecador, sin rumbo, sin dirección, sin vida eterna. Su fin era los sepulcros y allá estaba. Pablo nos dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Aleluya. Santiago capítulo 1, versículo 15 dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿la qué? La muerte. El pecado no nos lleva a nada bueno. Nos llevan a vergüenza, nos llevan a la desnudez, nos llevan a los sepulcros, nos llevan a la muerte. El pecado, mis hermanos, trae la muerte. Y déjame decirte que muchas veces vemos este pasaje y nos imaginamos de un hombre tan endemoniado que solo él estaba pasando por esa situación. Pero déjame decirte que tú y yo éramos ese hombre. Tú y yo éramos ese hombre. ¿Por qué? Déjame decirte y mostrarte por qué tú y yo éramos ese hombre. Porque tú y yo antes de Cristo estábamos desnudos. Tú y yo antes de Cristo estábamos aún en nuestra vergüenza, en pecado, en condenación. El sepulcro estaba llamando nuestro nombre. Viviendo nosotros una vida completamente desordenada, descontrolada como este hombre. Este hombre se estaba haciendo daño a sí mismo, tal y como tú y yo lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Nos hacíamos daño a nosotros mismos. ¿Cuánto daño y tristeza hizo este hombre y causó a su familia? Tanta tristeza y dolor. Tú y yo hicimos lo mismo antes de conocer a Cristo. Tú y yo antes de venir a los pies de Cristo como este hombre éramos un completo caos. Todo bajo el poder de Satanás. Y déjame decirte, hermano, hermana, jóvenes, si tú aún no tienes a Cristo hoy, esa es tu realidad. Si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, la desnudez, la vergüenza, la condenación, el sepulcro, es tu realidad. Es tu realidad. Este hombre, mis hermanos, estaba bajo el dominio completo de Satanás, tanto en cuerpo y en alma. Era un hombre derrotado. Y miren lo que los demonios dicen. Miren lo que dice el versículo 28. Lucas 8:28 dice, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Digan conmigo, tormento. Ahora miren lo que dice el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y miren lo que dice el versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí encontramos dos palabras claves. Digan conmigo, tormento y abismo. Déjame decirte, mis hermanos, que los demonios, en algún momento, saben que hay tres clases de demonios. Demonios que actualmente están libres en la tierra. Demonios que ahorita están condenados, pero en aquel día serán sueltos a la tierra. Y hay una tercera clase de demonios que están condenados, encadenados para siempre. En donde ellos están ahora ya en el abismo. Y déjame decirte que para allá es su destino, por haber desobedecido al Señor.
y para allá van. Como ven, le dijeron a Cristo Jesús, ¿vienes ya a atormentarnos? No nos mandes, ¿a dónde? Al abismo, porque ellos saben que en algún día para allá van. Pero déjame darte unas malas noticias, también a ti y para mí. Que si tú no tienes a Cristo, mis hermanos, para allá vamos también. Si tú no tienes al Señor, para allá vas también. Si tú andas en pecado, porque el libro de Juan dice, el que en verdad conoce a Cristo no practica el pecado. Si tú aún estás según teniendo a Cristo, pero andas en el pecado, te deleitas del pecado, déjame decirte que aún no has conocido al Señor. Y para allá van todos aquellos, mis hermanos, que están en rebelión contra el Señor, los cuales no han creído aún al Señor. Aquí vemos dos palabras claves, tormento y abismo. Déjame decirte, mis hermanos, que hay un tormento y hay un abismo sinónimo con infierno que le espera a toda persona que no está caminando con el Señor. Mateo, en su registro de este mismo evento, nos agrega otra palabra clave. En Mateo 8:29, en el relato de Mateo, los demonios le preguntaron a Jesús, ¿has venido para atormentarnos antes del tiempo? Noten esto, tormento, abismo, solo es cuestión de ¿qué? De tiempo. ¿Estás listo, mi hermano? ¿Estás caminando hoy con el Señor? Porque si no, para allá vamos. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 9. Miren lo que dice Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del ¿qué? Del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Digan conmigo Abadón. Abadón significa destrucción y en el griego Apolión. Digan conmigo Apolión. Apolión significa destructor. Vayan conmigo a Apocalipsis 12:12. ¿Vieron lo que dice? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Satanás está obrando ahora en el mundo, poseyendo a las personas, influenciando la mente de la juventud, influenciando la política, los canales de televisión, los programas, todos esos aplicaciones donde tú puedes ver cosas. Antes, hace algunos años atrás, no se miraba nada tan malo, pero a hoy, mis hermanos, todo está poseído por Satanás. Vemos la industria pornográfica aún más grande. Satanás, mis hermanos, está obrando fuertemente en el mundo y está venciendo. Y muchos creyentes se están apartando de la fe. Cristo Jesús dijo, cuando yo venga, habrá fe, hallaré fe en esta tierra. Cristo Jesús dijo, mis hermanos, que la puerta a la salvación es pequeña y pocos son las que entran por ella. Es decir, que las personas que en verdad van a llegar al cielo son un número muy pequeño a comparación a los que han caminado sobre esta tierra. ¿Estás tú caminando hoy con el Señor? Satanás está obrando. Tiene control de ti. Tiene control de tus acciones, de tus actitudes, de tus pensamientos. O estás caminando con la mente de Cristo. ¿Está tu mente siendo renovada por la palabra del Señor? ¿Estás tú intercediendo y orando para no caer ante la tentación? Porque
Satanás le dijo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti. Cuando Cristo va a orar antes de ir a la cruz, le dice a sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, oren para que no caigan en ¿qué? Tentación. Estás orando porque hay un reino destructor, causando destrucción y quieren destruir tu vida. Estás bajo ese dominio. Estás bajo influencias satánicas, ideologías satánicas. No crean que Satanás, como en este caso, con un hombre endemoniado que gritaba, o sea, ahí todo el mundo dice, este está poseído. Pero Satanás no siempre se presenta de esa manera, se presenta de una forma muy sutil. Él es una serpiente que se arrastra para que nadie se dé cuenta que está ahí. ¿Cuántos se han fijado de una serpiente cómo ataca? He visto como un león, ¿verdad? Una serpiente también. Ellos se van acercando así, poquito a poquito, a su presa. La otra vez estaba viendo con Lucas, hace tiempo, creo que era de Discovery Channel, como una serpiente se comió a un conejo. Se estaba acercando y el conejo ni cuenta que estaba ahí. Se hacen como camouflage. Y se acercó hasta que lo agarró, inyectó el veneno y lo destruyó, lo devoró, lo consumió. De una forma muy sutil. Hermanos, tienes la mente de Cristo. Estás metiéndote en la palabra para no tener y ser corrompido por las ideologías malvadas de este mundo. Satanás está obrando, mis hermanos. Y tú y yo como cristianos, como creyentes, debemos estar intercediendo. Las tinieblas de este mundo cada vez se pone más oscuro. Y pareciera que la iglesia cada vez brilla menos y menos. Cristo Jesús dijo que tú y yo somos la sal de este mundo. Somos la luz de este mundo. Y debemos brillar la luz de Cristo a este mundo oscuro. Porque solo esa luz, la luz de Cristo, puede vencer las tinieblas. Nada más puede combatir contra ella. Estos demonios, mis hermanos, este ejército demoníaca, cuyo nombre es Legión. Noten esto, cómo ellos se representaron. Dijeron, somos Legión. Legión, mis hermanos, era un término militar. Es un término militar. Es decir, que ellos son un ejército. Ellos tienen una estrategia y están combatiendo, guerreando como soldados para conquistar tu alma, para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio, para destruir a tus hijos, para destruir tu vida, para que no tengas la paz y esa vida abundante que Dios te quiere dar. Estos demonios se llaman Legión porque operan bajo un sistema de rango, con un plan. Son soldados como un ejército y a la misma vez son muchos. Una legión de soldados era aproximadamente 6,000 soldados. En este hombre habían aproximadamente 6,000 demonios atormentándolo todos los días, y la palabra dice por mucho tiempo. Están trabajando estos demonios para el destructor. Ya vimos que tienen un capitán que se llama Apolión. Están trabajando para Apolión con el fin de destruir y matar tu vida, como lo vemos claramente con los cerdos. Estos demonios, no queriendo ir al abismo, le preguntan a Cristo, no nos mandes al abismo, sino permítenos, danos permiso para entrar a estos cerdos. Y Cristo les dio permiso. ¿Y qué pasó? Entraron a los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Se hicieron locos, se volvieron locos y todos se fueron ¿a qué? A matar. Se murieron, se ahogaron. Ese hubiera sido el fin de este hombre si Dios no hubiera llegado. Para allá iba este hombre, para ahogarse,
para matarse, como mucha gente hoy en día lo hace. Este hombre estaba perdiendo la guerra contra este ejército. ¿Estás tú perdiendo la guerra? Este hombre estaba perdiendo la guerra. Ya lo habían poseído. Iba camino a la muerte, a los sepulcros. Y si hubiera muerto así, hubiera ido derechito al abismo, a la condenación. Solo era cuestión de tiempo. Pero, digan conmigo, pero el Dios encarnado había llegado. Ese es el fin, era el fin del hombre. Quizás ese día iba a morir, por eso Cristo llegó ese día. ¿Quién sabe? ¿Cuántos de ustedes se han visto una película de superhéroe que ya se está a punto de destruir todo, pero el superhéroe llega justo al momento indicado para salvar el día? Eso es lo que había pasado en esa noche. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, había llegado y pisó esa tierra. El Dios encarnado había llegado. Punto número 2, digan conmigo, el Salvador. El Salvador, aleluya. Hermanos, en este pasaje podemos ver el gran poder de los demonios. Pero aún más vemos que hay uno que es más grande. Aquí, mis hermanos, tan poderoso que estos demonios eran, ante la presencia de uno más poderoso, Jesucristo, ellos tuvieron que postrarse. Ante la presencia de Jesucristo, ellos temblaron al punto que le rogaron al Señor que no los atormentara y que no los mandara al abismo. El relato de Marcos nos dice que le suplicaron a Jesús que no los atormentara y le pidieron permiso a Jesús de entrar a un hato de cerdos. Noten esto, mis hermanos, esas son buenas noticias para ti y para mí. Cuando tú lees eso deberías decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en los demonios rogar y suplicar a Jesucristo, ellos estaban confesando la supremacía de Jesucristo sobre ellos. Ellos no podían hacer nada si Jesucristo no lo permitía primero. Es decir, que estos demonios tan poderosos que son, sabían que ante Cristo ellos no podían hacer nada. Allí ellos confesaron la supremacía de Jesucristo sobre los seres angelicales, tanto santos como caídos también. Los discípulos, cuando se recuerdan la semana pasada en el barco, preguntaron, ¿quién es este hombre? Los discípulos preguntaron, ¿quién es este hombre? A través de Lucas hemos visto que Jesús es aquel que tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad. A través de este evangelio hemos visto que Jesús también tiene toda poder y autoridad sobre la creación. Y también ahora vemos que Cristo también tiene poder y autoridad sobre todo hueste espiritual. Jesús es Dios, aleluya. Hermanos, Jesús puede cancelar lo que los demonios han hecho. Jesús puede arreglar lo que los demonios han causado. Aleluya. Jesús puede restaurar lo que ellos han tomado. Jesús, mis hermanos, el caos que los demonios han causado, Dios puede traer orden a ello una vez más. Lo que los demonios han corrompido, Dios lo puede purificar y santificar. A la mente perdida y depravada, Dios la puede renovar. Y este gran poder de Jesucristo lo vemos en la vida de este hombre. El poder de Dios se manifestó a través de la vida de este hombre que ahora estaba sano, dice la palabra.
Este hombre estaba perdido, pero Dios lo había encontrado. Este hombre estaba desnudo, mis hermanos. Estaba en pecado, estaba condenado, pero ahora la palabra nos dice, ahora estaba a los pies de Jesucristo. Ahora ya no estaba desnudo, sino estaba ¿qué? Vestido, cubierto con la gracia de Dios y con una mente, la palabra dice, sana. ¿Qué puede hacer Cristo en tu vida? Puede quitar y remover el poder de Satanás sobre tu vida. Puede vestirte con su sangre y puede renovar tu mente. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo obrando a través de su palabra. ¿Cuántos pueden ver el poder de Dios a través de este hombre? Vemos ahí el poder de Dios. Y ahora te pregunto a ti, mis hermanos, ¿puede el mundo ver el poder de Dios en ti? Muchas veces hacemos igual el poder de Dios con mover una montaña. O que alguien estaba enfermo físicamente y oramos por ellos y quedaron sanados. O muchas veces decimos, el poder de Dios es caminar sobre las aguas. Déjame decirte que eso sí es el poder de Dios. Pero el poder de Dios también se puede ver a través de tu vida. No en que tú estás caminando sobre las aguas, sino que tu hablar ahora es diferente. Tus pensamientos ahora son distintos. Ahora estás luchando por tu familia. Ahora estás sirviendo al Señor. Te pregunto, mis hermanos, ¿puede el mundo ver el poder de Dios a través de tu vida y en tu vida al punto que temen? Al punto que temen. Miren lo que dice el versículo 35. Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron ¿qué? Miedo. Al ver tu vida, ¿qué dice la gente? Este tiene el poder del Señor. Cuando la gente ve tu vida, pueden decir, wow, Dios ha hecho algo en este hombre, en esta mujer, porque yo los conocía antes, yo los vi antes, pero ahora son diferentes. ¿Puede el mundo decir eso de ti, mis hermanos? Déjame preguntarte, mis hermanos, ¿puede ver la gente a Jesucristo en ti? ¿O aún te estás comportando como si no conoces a Cristo? ¿Te estás comportando y caminando con el Señor, mis hermanos? ¿Estamos tú y yo, iglesia, caminando en santidad o estamos caminando en maldad? Tú sabes. ¿Tu vida está produciendo fruto que otros pueden ver y testificar? ¿O será que aún no te estás rindiendo ante el señorío del Señor Jesucristo porque no quieres soltar algunas cosas que no agradan al Señor? ¿Estás aún bajo el dominio y control de Satanás, mis hermanos? Cristo dijo que yo los puedo hacer libre y libre en verdad. Cuando tú en verdad estás bajo el control y el dominio de Dios, cambiarás. Este hombre cambió. ¿Sí o no cambió? Totalmente diferente, que cuando la gente lo vio se asustaron. ¿Y a este qué le pasó? Está caminando diferente, piensa diferente. Está en su sana mente. Este hombre endemoniado, al tener un encuentro verdadero con Jesucristo, cambió y los demás lo vieron, lo notaron, supieron que tenía a Dios.
Hermanos, cuando tú en verdad estás bajo el dominio y el control de Dios, vas a cambiar. Serás transformado. Es imposible decir, yo conozco al Señor, he sentido la presencia del Señor, y tú no ser diferente. Eso es imposible. Eso es una mentira. Es lo que dice Juan, primera de Juan. El que dice conocer al Señor, pero aún anda en pecado, tal es mentiroso. Cuando tú en verdad tienes un encuentro con Cristo, serás diferente. Tu vida será transformada. Es imposible que tú y yo seamos igual y gocemos del pecado si en verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando el Hijo del Dios Altísimo toca tu vida, te conviertes en otra persona. ¿Eres tú otra persona? ¿Una persona diferente? Y esto me trae al tercer y último punto. Digan conmigo, el seguidor. El seguidor. Miren lo que dice versículos 37 al 39. Dice así. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho con él. Noten esto, mis hermanos. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, cuando la palabra viene a la vida de toda persona, solo hay dos opciones. Digan conmigo, solo hay dos opciones. Y aquí vemos las dos opciones. Uno, lo rindes todo ante Él, lo obedeces, lo sigues y cuentas cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. O dos, dices lo que dijeron esos ciudadanos. Le ruegas a Jesucristo que se vaya y te deje en paz. Solo hay dos opciones. ¿Cuál vas a escoger tú? Este hombre quería más de Cristo, pero los demás de la ciudad le dijeron a Jesús, lárgate, vete de aquí, que no te queremos aquí. Salte de esta ciudad, salte de nuestra región. ¿Y qué hizo Cristo? Él no se quedó ahí combatiendo y diciendo, no, me tienen que recibir, me tienen que aceptar. ¿Qué dijo Cristo? Está bien. Y ya se metió en la barca y se iba a ir de regreso al otro lado. Cristo no te presiona a que tú creas en Él, sino te muestra el camino que lleva hacia la vida y te muestra el camino que lleva hacia la destrucción. ¿Cuál vas a escoger tú? La decisión está en ti. Él te ha dado libre albedrío para que tú escojas dónde y con quién quieres ir. ¿Qué vas a escoger tú? Aquí vemos la decisión de todo el mundo. Los que dicen, Señor, déjame seguirte, yo me voy contigo, te sirvo. Y vemos los otros que no quieren a Jesucristo y lo rechazan. Esta gente le dijo al Salvador, vete de aquí, que no te queremos. ¿Saben por qué ellos le dijeron a Jesús que se fuera? Aún a pesar del gran milagro que Jesús había hecho en este hombre. ¿Tú pensarías que esta gente, al ver ese gran milagro, todo el mundo quisiera a Cristo? ¿Sí o no? ¿Tú pensarías eso? ¡Wow! ¡Qué gran milagro! I want Jesus too. Yo también quiero a Cristo. Pero eso no es lo que aquí pasó. ¿Saben por qué le dijeron a Cristo, salte de aquí, vete, no te queremos? Noten esto, mis hermanos. Hasta este punto en la historia aún estamos bajo el viejo pacto de Moisés. En sí el Nuevo Testamento no comienza después de la cruz, que Cristo resucita. Desde entonces comienza el Nuevo Testamento. Cristo Jesús, cuando caminó sobre esta tierra,
aún estaba sometido a la ley mosaica. Por eso cuando sanó a los leprosos les dijo, vete, preséntate ante el sacerdote y que él te declare limpio. Todo eso estaba bajo el sistema del antiguo pacto. Entonces, aquí en este punto de la historia, aún estamos bajo el Viejo Testamento, en donde los cerdos eran considerados en ese tiempo un animal inmundo, un animal impuro, que los judíos no podían comer, no podían tocarlo, ni mucho menos comerlo. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Este pueblo los está cuidando, los está pastoreando y los está criando. Tú y yo hacemos eso con nuestro pecado. Lo cuidamos, le damos de comer y nos gusta. Estos hombres, este pueblo, no quería que Dios les quitara sus cerdos, que representaban la inmundicia, el pecado. Este pueblo estaban tratando de guardar y sostener algo prohibido. Digan conmigo, estaban tratando de guardar y sostener algo prohibido. ¿Estamos haciendo tú y yo eso en esta noche? ¿Qué es lo que Dios ya te ha dicho que dejes, pero aún no lo has dejado? Que tú no quieres que Dios entre y toque esa parte. Este pueblo estaba en pecado y amaban más los cerdos que a Jesucristo. Y le pidieron que se fuera. ¡Qué tremendo!, ¿no? Tú lees el pasaje y dices, men, qué personas tan tremendas. ¿Cómo es que ellos le dijeron a Jesucristo que se vaya? Pero tú y yo hacemos lo mismo. Este pueblo estaba en pecado y no querían que Dios les matara ese pecado. Y saben que esa es la razón por la cual la gente no quiere a Cristo en este día. Por la cual la gente no se vuelve de sus pecados, no se arrepiente de sus pecados y siguen a Cristo. ¿Saben por qué? Porque aman sus pecados más que al Salvador. Por eso la gente se va. Por eso la gente no quiere regresar al Señor. ¿Por qué? Porque están enamorados del mundo y de los placeres de esta tierra. Y para ellos eso es más importante que seguir al Señor. ¿Qué es más importante para ti, mi hermano? Jóvenes. ¿Qué es más importante para ti, hermanas? Mujeres. Porque muchas veces valoramos cosas que no deberíamos valorar, sino soltar. Cuidamos y guardamos y practicamos más un pecado que meditamos y leemos la palabra, cuando no debería ser así. Y esa es la razón por la cual la gente no sigue a Cristo, porque aman más el mundo. Aman más la creación que al propio Creador. Iglesia, déjame preguntarte, ¿a qué pecado? Como ese pueblo no quería que los cerdos se murieran, por X razón. Quizás era sus alimentos, quizás era sus negocios, quizás, no sé, era algo que usaban para cualquier actividad, no importaba. El hecho y la realidad era que era prohibido. Muchas veces al pecado, no es que esto y lo que es. No. Si es pecado, es pecado. No hay ninguna justificación. Debemos abandonarlo y seguir al Señor. Iglesia, déjame preguntarte, ¿a qué pecado te estás aferrando que está impidiendo tu liberación total? Cristo vino a hacernos libres. Pero ¿en qué pecado andas tú hoy que no estás permitiendo soltar, por lo cual Dios no te puede dar esa liberación total? Para ellos fueron los cerdos. ¿Qué de ti? ¿Será la música mundana que no quieres dejar ir? ¿Te gusta mucho Bad Bunny? Que la gente sigue escuchando esa basura. ¿Serán estos artistas de reggaetón que siguen cantando música que no agrada al Señor? Tienes que dejar ir esa basura. Porque andas bailando y cantando, y cuando pones esa música, sí o no, el pie se te empieza a mover. y luego los brazos se te empiezan a mover.
Mejor pon música del Señor y gózate y salta y danza en el Señor. Glorifícate. Alaba al Señor. Será la música mundana que tú dices, Señor Dios, tú puedes tener toda mi vida, pero de esta música no la toques. Déjame decirte que tú no puedes tener las tinieblas y la luz al mismo tiempo. No puedes. Porque amarás a uno, menospreciarás al otro. ¿Será la pornografía? Ahorita eso es tan fácil, mis hermanos. Todo el mundo tiene un teléfono. Satanás ha creado más formas para hacerlo más fácil pecar. Ahora hay tanta aplicación en la cual tú puedes esconderte de muchas maneras y que nadie te vea. Pero Dios sí te ve. Tú puedes engañar a tanta gente, pero a Dios nadie lo puede engañar. En aquel día tendremos que dar cuentas por todo lo que hemos hecho, aún en esas aplicaciones. ¿Qué de la fornicación? La masturbación, ¿qué del adulterio? La homosexualidad. Eso ahora ya es aceptable, ya hay leyes que han permitido todo eso. Ahora eso ya es normal. Incluso lo ves en las películas de niños, eso ya es normal. La homosexualidad. ¿Qué de las borracheras? ¿No quieres dejar ir el alcohol? ¿Te gusta estar así con una mente así algo perdida? ¿Te gusta ese sentir? Mejor embriágate del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Cristo. Dijo Pablo, perdón. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay un gozo más grande que el alcohol y es el Espíritu Santo, la cual te da gozo, alegría y es sano para tu alma. Esos son los pecados que mucha gente dice, esos son los pecados. No, pero los pecados también son los chismes. Te gusta andar hablando de la gente detrás de sus espaldas. Déjame decirte que eso es pecado. No digas, oh, yo no cometí adulterio o fornicación, pero estás chismeando. Eso no es del Señor. ¿Qué de las divisiones? Te encanta causar división. ¿Qué de robar? Muchos dicen, yo no estoy robando, porque no me llevé $100 de alguien. Pero ¿qué en tu trabajo? Estás robando tiempo. Que hay mucha gente que va a trabajo y se quedan ahí sentados, caminando el reloj, cuando hay mucho que hacer. Y cuando entra el jefe, ahí sí te pones a trabajar. Estás robando tiempo. Ser santo afecta toda tu vida. ¿Somos santos o no somos santos? ¿Qué del orgullo? Que el yo. ¿Saben que en el griego yo, en el griego se dice ego? El yo es puro ego. No querer amar a tu prójimo. No querer perdonar, eso es pecado también. No querer perdonar y estar amargado y enojado con tu prójimo, eso también es pecado. Cuidado. Cuidado con el Señor. Porque el Señor mismo dijo, si tú no perdonas a tu prójimo, yo tampoco te voy a perdonar. El odio, ¿qué está impidiendo tu liberación total? Para estas personas eran los cerdos, ¿qué es para ti? Este pueblo tenía el corazón de piedra, que cuando vino la palabra en forma de semilla, las aves la llevaron y no dejaron que tomara fruto. Ellos prefirieron, noten esto, qué tremendo, dentro de su ciudad y comunidad, preferían a un endemoniado con ellos en vez de a Jesucristo con ellos. ¿Quieres a Jesús o amas más tu pecado? ¿A quién vas a escoger? No puedes retener a los dos. Vas a tener que soltar a uno. ¿A quién vas a soltar?
Miren lo que dice Juan 3:19. Y ya vamos a concluir. Juan 3:19. Miren lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o en este caso, la luz vino a Gadara, esa ciudad de Decápolis. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Este es, si lo quieres hacer muy personal, esta es la condenación, que la luz vino, pon ahí tu nombre. Okay. ¿Qué vas a escoger, la luz o las tinieblas? Un hombre que se llama David Gooding, él dijo: ellos se sintieron más a casa con los demonios que con Cristo, el que tenía el poder de sacarlos. Qué tremendo. Y a muchos les encanta vivir así. Muchas personas dicen: yo quiero ir al infierno. Qué tremendo. Personas que dicen: viva Satanás. No saben lo que dicen. Ven a Satanás como un concepto de maldad sin saber que él es un ser destruidor. Y para concluir, vemos sin embargo a un seguidor que sí lo iba a seguir. Vemos sin embargo a uno de ese pueblo. Gloria a Dios, ¿no? ¿No dijo eso Abraham? Señor Dios, si hubieran 10 justos, ¿no destruirás esta ciudad? Noten esto. Esa historia me fascina. Abraham sabía la maldad de esa ciudad. La sabía. Digo, Señor Dios, si por 50 destruirías esa ciudad. Cristo dijo: por 50 no la destruyo. Pero Abraham sabía que no habían 50, por lo cual dijo: Señor, ¿y 40? Pero Abraham sabía que no habían 40, por lo cual le dijo: ¿y 30? Él sabía que no habían ni 30 ni 20, por eso llegó hasta los 10. Dijo: tan siquiera a lo mejor hay 10. Pero ni habían 10, por la cual Dios la destruyó. Estaba Lot, su familia. ¿Cuántos habían? 3. Ni la esposa se salvó. La esposa, por ver atrás, por no querer ir y dejar esa ciudad, se quedó en una estatua de sal. Y eso es por gracia y misericordia que Dios salvó a Lot y a sus 2 hijas, porque lo que hicieron después de eso fue otra depravación. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vemos a un hombre que sí quiso seguir al Señor. Mateo 5:20 dice: así que cuando leemos este mismo relato en el registro de Marcos, esta misma historia, Marcos 5:20 dice: así que el hombre salió a visitar a Decápolis, las 10 ciudades de esa región, y comenzó a ¿qué? A proclamar las grandes cosas que a Jesús había hecho por él, y todos quedaban maravillados de lo que él decía. Hay muy pocos que van a decidir seguir al Señor. Asegúrate tú de ser uno de ellos. Cristo viene pronto. Asegúrate de que estás siguiendo al Señor. Asegúrate que tú tienes aceite, que tú estás en el fuego del Espíritu Santo. ¿Estás bajo el dominio de Satanás o en verdad estás bajo el dominio y el control de Jesucristo? Les invito, les insto, les amonesto a que hoy nos arrepintamos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, y que dejemos ya el mundo, porque el mundo será destruido. El mundo será destruido, será quemado. Y solo los que están lavados con la sangre de Jesucristo serán salvos. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey.